Buenos días de nuevo. Como ha dicho Ángel en la presentación, yo voy a exponer el tema de Cáritas, qué tiene que ver Cáritas en la animación comunitaria o cuál es la función de Cáritas en la animación comunitaria, ¿no? Me voy a apoyar en un documento que editó Cáritas Española en el 2017, que precisamente se llama así, Cáritas, animación comunitaria conmoviéndonos para cambiar las cosas, porque el objeto de este documento es reflexionar en la manera en la que hoy nos estamos acompañando y estamos siendo acompañados para construir comunidad. Además, también vais a encontrar mucha similitud a muchas de las cosas que nos ha hablado Vicente, porque vamos a seguir prácticamente el mismo esquema. Y además he tomado mucha referencia también de él, que fue ponente en el primer módulo de la cuarta edición del curso de directivos de Cáritas Española, en el cual participé en el año 2019. Y en ese módulo profundizamos mucho sobre la identidad y la misión de Cáritas y vais a encontrar muchísimas referencias y similitudes a lo que él ha hecho en la primera parte de la exposición, ¿no? Bueno, pues en la presentación de este documento del que os hablaba, decía que la Iglesia, llamada a ser servidora de los pobres, es consciente de la necesidad de fortalecer la animación comunitaria que nos ponga en estado de misericordia ante toda miseria humana. Esta tarea, que no es solo una tarea individual, una actividad o una acción individual, sino que es una acción eclesial, como nos dice Deus Caritas Est, pues nos recuerda el modelo de acción social de Cáritas, que vamos a ver también en esta formación esta tarde. Y nos dice que es la Iglesia, como sacramento del amor de Dios, el sujeto que, inmerso en la realidad, pone en el centro a la persona y a sus desvelos. Por lo tanto, un reto significativo como Iglesia y como Cáritas es que estamos llamados a ser comunidad. A modo de viaje, vamos a recorrer en este tiempo que me permitís estar con vosotros una serie de respuestas a unas preguntas, a las preguntas que tienen que ver con por qué hablar de comunidad, qué llamadas nos hace Dios para que tengamos que responder de una manera o de otra, dónde tendremos que hablar de comunidad, en qué espacios, en qué lugares, en qué momento histórico. En la práctica de nuestra acción sería un poco como lo que denominamos el análisis de la realidad. Conocer bien frente a qué situaciones nos estamos posicionando. Otra de las preguntas sería el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos que posicionarnos ante esta realidad en la que vivimos? ¿Cuál debe ser el modelo de Iglesia, de Cáritas y de comunidad que necesita el mundo para dar respuesta a la realidad? ¿Y qué respuesta se espera de nosotros? ¿Quién o quiénes? Sería otra de las preguntas. En ocasiones no tenemos muy claro quiénes somos, nuestra identidad o nuestra misión, pero también en otras ocasiones nos encontramos con que no nos reconocen, aunque otros no nos reconocen. Trataremos de descubrir a Cáritas en la misión de la Iglesia y también quiénes formamos Cáritas y cuál es el papel que debemos desempeñar los agentes de pastoral, como ha llamado, de la pastoral de la caridad, como nos ha llamado a Vicente, ¿no? Y por último, ¿con quién? ¿En qué redes intra y extraeclesiales debemos estar y podemos estar? Pues bien, ¿cuál es nuestro punto de partida? Las llamadas de Dios. Dios nos invita a salir de viaje. Abraham le dijo que saliera de su tierra, de su patria, que dejara su casa, la casa de su padre, y que fuera hasta la tierra que él le mostrara, ¿no? Esta invitación en nuestros días puede interpretarse como una invitación a salir de nuestro espacio de confort, de dejar lo cotidiano. Nos invita de algún modo a no estancarnos y a descubrir nuevas realidades, nuevos caminos
y a mirar hacia otras periferias. Pero cuando iniciamos el camino es porque queremos alcanzar un destino concreto, un destino que para llegar a él no podemos perder de vista ni cuál es nuestro punto de partida ni la mejor ruta a seguir. En Deus Caritas Est, el Papa Benedicto definía Caritas como el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Este es nuestro punto de partida, la comunidad. Y el destino está, como decía John Sobrino, en el redescubrimiento de una nueva civilización. Civilización de la pobreza o al menos de la austeridad y no de la imposible abundancia para todos. Y continuaba diciendo que esta civilización más humana se traduce en dar primacía a la comunidad sobre el individuo, a los valores trascendentes sobre el romo pragmatismo. Sin duda, la ruta pasa por dar protagonismo a la comunidad para ejercer sus tres tareas fundamentales: la enseñanza, la celebración de la salvación y el servicio a los pobres. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es la que da vida y la que alimenta una comunidad, una comida. Dios le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal para la humanidad por sus conocimientos, pero le advirtió de que les podría pasar como a la sal cuando perdía su salinidad, que no valdría para nada y la tirarían a la calle. Pues igual les pasaría a ellos si no estuvieran llenos de Dios. Los cristianos, todos los cristianos, todos los bautizados, debemos ser sal para los demás. Debemos ser signo de alegría y de esperanza para aquellos que sufren y nos necesitan, pero para ellos también debemos estar llenos de Dios. Lo hablaba Vicente cuando hablaba de la espiritualidad, ¿no? ¿Y dónde? Los nuevos caminos y sus desafíos. Ahí hago referencia a Vicente, ¿no? La Iglesia está llamada a ser casa y hogar de los pobres. La comunidad está destinada a ser signo e instrumento de la acción salvadora de Dios. Cáritas contribuye animando a la comunidad a vivir una real opción preferencial por los pobres. Opción por los pobres preferencial en tanto en cuanto son los destinatarios del Evangelio y teológica porque así lo quiere Dios, que encarnó a su propio Hijo como un hombre pobre. Una opción por los pobres y contra la pobreza. Amar a los pobres, pero también luchar contra la pobreza. Por los pobres y contra las causas de la pobreza. Descubrir las causas que generan la pobreza e incidir en ellas para erradicarla. Por los pobres y con los pobres, fortaleciendo su dignidad y sus capacidades, ayudándoles a ser protagonistas de su propio desarrollo. Por los pobres y a favor de su desarrollo integral, luchar contra la pobreza promoviendo un desarrollo integral. Y por los pobres desde la pobreza evangélica, para no ceder a las idolatrías y para no instrumentalizar al pobre. Y esto, como digo, ¿dónde lo vamos a desarrollar? En un panorama actual donde nos encontramos con diversos escenarios. Nos hablaba Vicente de este momento de pandemia. Bueno, pues tenemos diversos escenarios en los que luego tendremos que hacer un discernimiento, ¿no? Por un lado, un escenario religioso en el que, bueno, pues se tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo, nos dice la Evangelii Gaudium. La fe religiosa cada vez menos definida y más fluctuante. Por aquí voy a pasar en esto más rápido por no incidir tanto en lo que ya ha hablado Vicente, ¿no? Un escenario sociocultural donde la cultura de la imagen, lo exterior, lo inmediato, lo provisorio, donde se vive en un individualismo posmoderno y globalizado, nos decía también el Papa en la Evangelii Gaudium, que favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas.
Un escenario económico donde el mercado marca sus leyes, creando grandes desequilibrios y desigualdades, donde la economía mata y excluye. Pero con esperanza, pues es posible otro modelo de economía, la economía social y solidaria. Un escenario político donde los políticos han perdido su poder, también nos recordaba Vicente, ¿no?, la actualidad, donde su capacidad de gobernar se ha perdido porque no gobiernan para el bien común, frente al creciente poderío de lo económico. Estamos necesitados de una regeneración política, nos dice el Papa. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Un escenario científico-tecnológico y el de la comunicación que, sin dejar de valorar los progresos que suponen los avances científicos y tecnológicos, hay que señalar los peligros de excesivas esperanzas y manipulaciones. La ciencia y la tecnología corren el riesgo de convertirse en los nuevos ídolos del presente. Y en estos momentos lo estamos viviendo con especial incidencia, ¿no? Cuando estamos poniendo en la vacuna del coronavirus o la vacuna de esta pandemia prácticamente todas las esperanzas para salvar el mundo. Lo mismo sucede con la comunicación. Corre el peligro de convertirse en un poder que requiere una mirada crítica y un uso responsable de los medios. El desafío no es cómo utilizar bien la red, sino cómo vivir bien en tiempos de red. La degradación medioambiental está teniendo también graves consecuencias para todos, pero especialmente para los pobres. Papa Francisco en Laudato Si dice: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y en lo eclesial falta comunión y unidad. A veces nos encontramos solo con una comunión parcial. Pues en este panorama, en estos escenarios, estamos muy necesitados de un discernimiento evangélico al cual nos invita el Papa, ¿no? En estos tiempos en los que vivimos, dice, nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de su misión de amor. Discernir, por tanto, evangélicamente los cambios históricos y culturales que estamos viviendo en estos momentos. Releer el presente desde la perspectiva de la esperanza que los cristianos llevamos consigo como dones. Discernir sobre lo que venimos haciendo pastoralmente y si esto está respondiendo realmente a los nuevos desafíos. Y adoptar, por supuesto, con audacia, nuevos estilos de pastoral. ¿Y cómo hacerlo? Sería la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿O desde dónde hacerlo? Pues una iglesia en salida, una iglesia samaritana, también hace referencia a Vicente a esto, ¿no? Parece que sea una expresión nueva o incluso una misión nueva de la iglesia, pero más bien hace referencia a aquello que está en su propia identidad. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que Dios escucha con gran misericordia el grito de los pobres y sale en su ayuda. La Iglesia debe estar atenta al clamor de los pobres para ponerse en camino y salir al encuentro. La pregunta no es, por tanto, ¿quién es mi prójimo? No se trata de ver quién es mi prójimo, sino de descubrir de quién me hago yo prójimo. ¿Y cómo es una iglesia con rostro samaritano? Bueno, pues Vicente, en aquel curso que os he mencionado, nos presentaba este decálogo para una iglesia con rostro samaritano. Promover una actitud de continua renovación y conversión. Conversión al Dios de la misericordia. Tal conversión implica poner en el centro de la acción la experiencia de Dios y de los pobres. Él ha hablado de una experiencia personal y que le ha marcado, obviamente, su relación con Cáritas y su experiencia en Cáritas. Pues eso es a lo que nos invita esta conversión, ¿no? A poner en el centro de la acción la experiencia de Dios y los más pobres. Salir al encuentro del hombre empobrecido.
Para ello es necesario encontrarnos en el pobre como lugar teológico, en el que Dios nos espera. Cambiar nuestra mirada hacia Él, considerándolo ante todo una persona que no ha perdido su dignidad sagrada como hijo de Dios. Es una manera realmente humana de enfrentarse a esta realidad. Acompañar procesos de desarrollo integral. Acompañar a personas y a territorios es nuclear en la acción sociocaritativa de la Iglesia. La Iglesia, a través de sus parroquias y comunidades, cuenta con un espacio privilegiado para ser parte activa en la necesaria recreación del tejido social, de las relaciones de vecindad y del desarrollo comunitario en los barrios y comarcas. Fortalecer una Iglesia fraterna y en salida, camino hacia el reino. La presencia del pobre tiene en la comunidad una fuerza potente de transformación. Cambia a las personas más que un discurso. Enseña fidelidad. Ayuda a reconocer la fragilidad de la vida. Exige oración. En definitiva, conduce a Cristo. Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad. El lenguaje que mejor evangeliza es el amor. Y el medio para realizar esta tarea en el ámbito social es la experiencia de vida, sin olvidar el anuncio explícito de Jesucristo. Asumir el compromiso moral por un mundo más humano. Apostar por un desarrollo más humano e integral que se caracterice por la centralidad de la persona, la soberanía de la ética, la economía al servicio del ser humano, la política orientada al bien común, la justicia social a nivel planetario y la sostenibilidad ecológica. Promover la cultura del encuentro. No basta con reconocer que nuestra sociedad es una sociedad multicultural y plurirreligiosa. Es necesario la interacción recíproca y la integración cultural. Se trata de construir una cultura que sea respuesta a las llagas de este tiempo. Cuidar de la casa común, totalmente necesario, dada la estrecha relación, como hemos dicho hace poco, entre la degradación del medio ambiente y el aumento de la pobreza y la exclusión. Dar un carácter universal y ecuménico a la caridad. Ejercer la caridad aquí y allá, donde existan las pobrezas. La atención a los pobres posibilita el diálogo interreligioso y ecuménico. La unidad en el amor puede conducir a la unidad en la fe. Y por último, cultivar una espiritualidad que motive y sostenga nuestra acción. La experiencia de ser amado por Dios posibilita amar a los hombres empobrecidos. Solo se le puede decir a los pobres que Dios les ama desde la propia experiencia. Es la manera de ejercer el ministerio de la caridad como un servicio más que como un trabajo. Si el compromiso con los pobres es una dimensión constitutiva de la acción evangelizadora de la Iglesia, el sujeto del servicio a los pobres es la comunidad. No es una mera opción personal ni individual. No se agota en el compromiso de las personas, de cada miembro de la comunidad. Es la comunidad en su conjunto la que tiene que optar por los pobres. Aquí tenemos varias definiciones de lo que es Cáritas en la Iglesia. Una acción caritativa y social, dice Florencio Ezcurra, difícilmente será un signo eficaz de comunión e identidad eclesial si no aparece como una acción comunitaria y coordinada. Y Rubén Salazar, obispo de Cúcuta, en Colombia, allá por el año 94, decía en Corintios 13, Cáritas se ha reconocido a sí misma situada en el corazón mismo de la Iglesia y en su misión esencial, la evangelización. Si la Iglesia existe para evangelizar,
Cáritas, que participa de ese ser iglesia, existe también para evangelizar. Y por último, San Juan Pablo II nos define a Cáritas como la expresión y el instrumento de la caridad de la gran comunidad cristiana, presidida por el obispo y, por tanto, de todas las comunidades eclesiales, parroquiales y otras que a ellas pertenecen. En definitiva, ¿qué es Cáritas? Es icono del amor de Dios al hombre. Es también una dimensión de la Iglesia, una acción eclesial. La diaconía de la comunidad para la realización de la acción caritativa y social de la Iglesia. ¿Y qué no es Cáritas? Pues Cáritas no es una simple organización eclesial, no es un grupo de cristianos comprometidos y sensibles, no es tampoco una ONG que está dentro de la Iglesia, ni siquiera una entidad de la Iglesia que atiende a los pobres. Una de las principales funciones de Cáritas es ser fermento animador de la comunidad. ¿Y para qué hay que animar a la comunidad? Pues para poner a la comunidad en estado de respuesta a los retos de la marginación y la pobreza. Para hacer del servicio de la caridad esa tarea eclesial donde la comunidad se siente implicada y responsable. Y también para crear las condiciones necesarias para una transformación social hacia el reino. ¿Qué tareas debe realizar Cáritas para hacer comunidad? Pues sensibilizar a toda la comunidad, potenciar la comunicación cristiana de bienes, formar y acompañar a las personas que trabajan en la comunidad, en Cáritas, y coordinar con las demás acciones pastorales. En definitiva, muchas de las tareas, o todas las tareas que nos ha mencionado Vicente como tareas del párroco, como miembro también de Cáritas, como miembro de la comunidad. La comunidad parroquial es nuestra comunidad de referencia y ella es el espacio desde donde se impulsa la acción. La comunidad parroquial tiene el deber ineludible de conocer a las personas, a las familias y a las instituciones de su localidad, de su pueblo, de su barrio, en todos sus aspectos, sus problemas, sus necesidades y sus aspiraciones. Y el grupo de Cáritas está formado implícitamente por toda la comunidad, pero es la comunidad la que delega en un equipo de personas que coordina las iniciativas y las actividades que se deriven de los compromisos que asume la propia comunidad. El grupo de Cáritas recibe, por tanto, de la comunidad el mandato de trabajar más específicamente en el servicio de la caridad y organizar la comunicación cristiana de bienes a favor de los pobres. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de Cáritas en el seno de nuestras parroquias? Pues tiene la misión de ser solidaridad inserta en esa comunidad parroquial, de mostrar a la sociedad, a las personas invisibilizadas, a las pobrezas invisibilizadas, de hacer un lugar de referencia no solo para las personas que acuden a la parroquia, sino también para esos invisibilizados que están dentro de la comunidad. De convertir a la parroquia en una plataforma de integración, donde todos nos sintamos miembros de esa comunidad. Por supuesto, de trabajar con la exclusión, con los más alejados, con los últimos, de trabajar en las periferias y ser expresión de una iglesia austera, desprendida y solidaria. Eso es misión de Cáritas en la parroquia. También tiene por misión potenciar la acción comunitaria de base, tejiendo una red sólida
una red con otros, porque en la comunidad no estamos solos. Tenemos la misión de impulsar la comunicación cristiana de bienes, de crear conciencia crítica y de análisis, no quedarnos en la superficie de las cosas, no quedarnos en la superficie de las pobrezas. Por supuesto, de estar al servicio de los pobres como elemento esencial de la Iglesia y de hacer una apuesta prioritaria por la erradicación de la exclusión, por ir y profundizar en cuáles son esos elementos que producen la exclusión y tratar de erradicarlos. La misión de integrar o de integrarnos en estructuras de comunión y de participación. Otra vez, lo reiteramos muchas veces, no estamos solos. Es fundamental participar para transformar. Y, por supuesto, tenemos la misión de promover espacios de encuentro y de intercambio. A veces hay que tomar la iniciativa y ser los promotores de esa comunión y de esa participación y de trabajo en red con otros. ¿Y cómo debe ser el voluntariado en Cáritas? Pues el voluntariado social no es una opción libre para el cristiano. No es una llamada, es una llamada, un mandato y una característica intrínseca de nuestro discipulado. El voluntariado en Cáritas se debe vivir como un discipulado, porque el discipulado cristiano radicaliza el voluntariado social y con él nuestra ciudadanía, al dotarle de una narrativa de entrega radical al otro. Es una respuesta al amor incondicional del Padre, es decir, la narrativa existencial de Jesús de Nazaret. Jesús, al enviar a sus discípulos, les pide: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Por lo tanto, las características del voluntariado en Cáritas debe ser un voluntariado comprometido, que cree en el cambio social para una sociedad más justa, un voluntariado activo que aporta a la sociedad desde las tareas realizadas y expresadas, un voluntariado capaz de organizarse y de participar desde respuestas colectivas y no desde los individualismos, un voluntario coherente desde la acción que realiza, un voluntariado que plasma a través de su participación los valores que compartimos con Cáritas, como la solidaridad, la gratuidad, la igualdad, un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la formación, superando la buena voluntad y promoviendo acciones de calidad. Un voluntariado en proceso que se va haciendo día a día con la tarea, con la formación y el acompañamiento. Por tanto, la animación comunitaria se nos antoja como un pilar fundamental en la acción de Cáritas y, por lo tanto, una apuesta institucional, pero que necesita de ir creando conciencia en la diócesis. Por eso es muy importante que en los planes pastorales aparezca el papel de Cáritas, en este caso como animadora de las comunidades cristianas. Y también es muy importante, para crear esta conciencia en la diócesis, que se apueste más fuertemente en nuestros planes estratégicos. En el segundo plan estratégico que estamos viviendo ahora mismo, se habla de potenciar y afianzar el acompañamiento técnico a las Cáritas parroquiales y de crear y consolidar todas las estructuras organizativas contempladas en los estatutos a todos los niveles. Como veis en el organigrama de Cáritas, la animación comunitaria es una de las tres áreas de desarrollo de las tareas de Cáritas en la diócesis. Por lo tanto, como digo, pieza fundamental y una gran apuesta institucional.
Cáritas Diocesana no somos los servicios diocesanos y no nos cansaremos de decirlo nunca. No somos los servicios diocesanos. Para llevar a cabo esta tarea de la animación comunitaria se creó una comisión formada por agentes, técnicos y voluntarios cuyas funciones, entre otras, son acompañar a las cáritas parroquiales y a las coordinadoras arciprestales, impartir la formación a los grupos de los voluntarios, asesorar y orientar en la acción que llevemos a cabo en las distintas comunidades y animar, en definitiva, a la comunidad. También tiene como tareas coordinar las acciones en el ámbito de la animación comunitaria, elaborar las programaciones anuales y los planes de formación y dar servicio a las cáritas parroquiales que los demanden. Estas programaciones anuales y estos planes de formación tienen que ser reflejo de las programaciones anuales que se hagan en las cáritas parroquiales y en las coordinadoras arciprestales y también en los planes de formación que se propongan en las cáritas parroquiales. Si no, estaremos desvinculando completamente la acción parroquial de la acción diocesana. Por eso estos planes es muy importante que sean reflejo de lo que se programe en las cáritas parroquiales. Ahora mismo en esta comisión o en el territorio, la comisión es más grande, pero en el territorio hay 9 personas trabajando en los distintos arciprestazgos, acompañando al desarrollo y a la animación de las cáritas parroquiales. ¿Y cómo hacemos el camino de la animación comunitaria, ¿no? Volvemos al punto de partida, al subtítulo del documento al que hacía referencia al principio, conmoviéndonos para cambiar las cosas. Todo debe hacerse en comunidad. Tenemos que construir junto a los demás un mundo distinto desde 2 claves. Participar para transformar y partir de la realidad en la que vivimos. No podemos seguir actuando fuera de la realidad. 5 pasos nos darán esa forma de hacer: ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Participar para transformar nos hace que no nos quedemos como meros espectadores, sino que miremos con el corazón para preguntarnos, ocuparnos y preocuparnos por la vida de nuestros vecinos, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, por los de aquí y por los de allá. En este ver nos estamos ayudando de herramientas que nos descubren esta realidad, la observación, el análisis. Hemos creado un observatorio diocesano de la realidad que poco a poco va construyendo una forma de ahondar en ella y analizando los datos que todos ofrecemos a través de encuestas periódicas. Así iremos descubriendo cuáles son las necesidades reales de nuestro entorno. A partir de este ver, de descubrir esta realidad, necesitamos escuchar a Dios y a la Iglesia en el aquí y ahora de cada día. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué hemos de cambiar para ser más leales a un proyecto de vida personal y comunitario al estilo de Jesús? Se trata de alcanzar la visión de que la miseria social tiene causas sociales y humanas que se pueden cambiar y que deben cambiarse. Pasar de la simple visión de los pobres y su pobreza como si fueran menos datos, usuarios, participantes, a las causas injustas e insolidarias que condenan a muchas personas, comunidades y territorios a vivir en la indignidad de la pobreza y la miseria. En el actuar toca ponernos manos a la obra, hacer una programación que quiera transformar desde la acción la realidad que hemos mirado y que hemos enjuiciado desde los criterios del reino y de la justicia. Es el momento de llevar a cabo ese plan de actuación que desde nuestras posibilidades y en nuestra realidad nos comprometa a actuar con los otros, porque, insisto, no estamos solos en el territorio. La comunicación cristiana de bienes, que no es solo un mero compartir recursos económicos, también el resto de talentos, es una perfecta herramienta para ello.
Pero no me voy a parar porque los compañeros que vienen detrás van a profundizar más en este tema. Es muy necesario revisar para no perder el rumbo de nuestro camino. Se trata de tomar conciencia hoy de lo que hicimos ayer para mejor actuar mañana. Y aquí tendremos el gran enemigo del siempre se ha hecho así. Sin la evaluación, la acción deja de ser transformadora, porque ni se valoran los logros, ni se aprenden de los errores, ni se estimulan nuevas acciones. Y por último, celebrar. Es muy importante que celebremos porque es una oportunidad para expresar sentimientos, para cambiar actitudes, para retomar fuerzas e ilusiones y para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, para subrayar que es el camino lo que nos va descubriendo quiénes somos y qué queremos. Por lo tanto, los elementos para el funcionamiento de una Cáritas parroquial son el análisis de la realidad, la programación y la evaluación, la reunión, la coordinación intra y extraeclesial, la toma de decisiones y distribución de tareas y la formación. Por último, para terminar, volver a resaltar algo que hemos repetido a lo largo de la exposición, la necesidad de caminar juntos con otros en red intra y extraeclesial, participando plenamente y generando espacios de participación para que todos, especialmente aquellos que son objeto de nuestra acción, se conviertan en sujetos activos y protagonistas dentro de la Iglesia. Y ahí he señalado solamente un par de ejemplos donde Cáritas, junto con otras instituciones de Iglesia, estamos compartiendo el trabajo. Y hasta aquí mi participación. Muchas gracias. No sé si ahora hay un espacio para poder intercambiar impresiones.